Bueno, voy a tratar de estudiar y mientras te estás tomando un café o estás acostado horizontalmente, eh, voy a compartir un estudio individual. No, yo no enseño nada, sino que hago un estudio particular en voz alta, porque se dice que pronunciar palabras de Torah eh, se renueva la atmósfera. Primeramente quisiera empezar con una lectura que a mí me llamó la atención, de la leyenda de Baal Shem Tov, fundador de Hasidut, ahí por aquellos lugares de Rusia, Bielorrusia, Polonia, etcétera. Y dice así: ese día el gran rabino Israel Baal Shem Tov, famoso por sus poderes sobre el cielo y la tierra, probó una vez más forzar la mano del Creador. Probó una vez más forzar la mano del Creador. Ardiendo de impaciencia, ya había intentado varias veces poner fin a las vicisitudes del exilio. Esta vez estuvo a punto de tener éxito, por la puerta entreabierta. Iba a aparecer el Mesías a consolar a los niños y a los ancianos que lo esperaban, que solo lo esperaban a él. La diáspora había durado demasiado. Los hombres iban a reunirse en la alegría. Escandalizado, Satanás corrió a protestar ante Dios, invocando las leyes que él calificaba de inmutables, de la historia, de la razón y sobre todo de la justicia. Pero, ¿por qué se entrometía el hombre? ¿Por qué se entrometía el hombre? ¿Era que el mundo merecería ya su redención? El advenimiento mesiánico solo podía realizarse cuando están dadas ciertas condiciones. ¿Lo estaban ya? Y Dios, que también quiere que se haga justicia, debió reconocer lo bien fundado de esos argumentos. Lo Yesher dará, o sea, el lado dará. La humanidad no estaba aún madura para recibir a su Salvador, y por haber osado trastornar el orden de la creación, Israel Baal Shem Tov fue castigado. Se encontró en una isla lejana, desconocida, prisionero de bandidos o de demonios. Solo tenía a su lado a su fiel compañero y escriba personal, Reb Zvi Ersh Soifer. Este nunca había visto a su maestro tan abrumado, tan abatido. Rabí, haga algo, diga algo. Soy incapaz, ya no sé más hacerme obedecer. ¿Qué ha sido de vuestros conocimientos secretos, de vuestros shikurim, de nuestros divinos dones? Olvídalos, dijo el maestro, desaparecidos, disipados. Todo mi saber me ha sido retirado, ya no me acuerdo de nada. Vio a su compañero hundirse en la desesperación y sintió un desgarramiento que lo incitó a la acción. Coraje, dijo, no está todo perdido, estás aquí y eso está bien.
tú puedes salvarnos. Solo tienes que recordarme lo que te enseñé, una parábola, una plegaria, una migaja de mi enseñanza alcanzará. Desgraciadamente también Reb Zvi Ersh había olvidado todo como su maestro. Se había convertido en un hombre sin memoria. ¿No recuerdas nada?, exclamó el Banshee. ¿Absolutamente nada? Nada, Rabí, ¿salvo qué? El Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Entonces, ¿qué esperas? Comienza rápido. Obediente como siempre, el escriba se puso a recitar lentamente, dolorosamente, las primeras letras sagradas que contienen todos los misterios del universo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y el maestro, cada vez más excitado, repetía tras de él: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Luego volvieron a empezar desde el principio, y el Bashem declamó el alfabeto con tanto fervor que terminó por caer en éxtasis. Y cuando el Bashem estaba en éxtasis, como es sabido, nada se le resistía. Sin siquiera darse cuenta, logró cambiar de lugar y de condición, rompió las cadenas, revocó la maldición. Maestro y escriba volvieron a encontrarse en su casa sanos y salvos, más ricos y más nostálgicos que antes. El Mesías no había llegado. Se trata de una anécdota característica, ya que contiene ciertos elementos básicos de hasidismo: esperar la redención, errar por rutas peligrosas y oscuras, el lazo entre el hombre y su creador, entre el acto individual y sus repercusiones en las esferas celestes, la importancia de las palabras corrientes, el acento puesto sobre la concentración y también sobre el fervor, sobre todo sobre el fervor. La concepción de un milagro que solo puede ser engendrado por el hombre, para el hombre. Y además es necesario señalar que esta fábula es típica en el sentido de que nadie podría garantizar su veracidad. No, yo no sé si es cierta. Si fue así, cómo ocurrió, y me importa poco saberlo. Diré lo mismo de la mayor parte de las historias que conciernen al Bashem, o abreviado el Besht, y de sus sucesores inmediatos, insondables exteriormente. Su autenticidad solo se mide desde el interior. Inventadas o relatadas por sus admiradores contemporáneos, les corresponde al narrador comunicarlos tal como los ha escuchado en su infancia. Es un poco para volver a ser niño, que él, a su vez, los cuenta. Yo los escuchaba a la hora del crepúsculo, entre el rezo de Minjá y el de Mariva, en el altar, a la sombra de las velas parpadeantes. Los antiguos evocaban a los grandes maestros como si lo hubieran conocido. Cada uno tenía un nombre, una leyenda, que quería que fuera admirada. A veces me parece escuchar la misma historia acerca del mismo rabí. Solo los nombres y los lugares eran distintos. Móviles, acción,
desenlace, variaciones sobre un mismo tema. Siempre había alguien que necesitaba ayuda y alguien que se la brindaba. Le confié a mi abuelo. No entiendo. Es posible, es incluso probable. Para un Hasid no existe más que un maestro. Para el rabí, un solo Hasid. Y el uno no podría vivir sin el otro. ¿No es eso signo de debilidad? Claro que no, respondió mi abuelo. Esa es su fuerza. Venía desde su pueblo para festejar con nosotros el Shabbat y las fiestas. No me separaba de él hasta que se iba. Le acompañaba a los baños rituales, al oficio en casa de Rabí. Cantaba y yo cantaba con él. Hablaba y yo vibraba con cada una de sus palabras. Él decía, un Hasid debe saber escuchar. Escuchar es estar presente, es recibir. El yudí que no sabe o no quiere recibir no es yudí. Nuestro pueblo es lo que es porque supo recibir la ley, abrirse la promesa. La Torá solo fue dada una vez, pero cada uno de nosotros debe recibirla todos los días. Cuando estaba presente, los que frecuentaban la casa de estudio se callaban. Como narrador de extraño encanto, fijaba la atención de quienes lo escuchaban. Es porque él, que conozco las primeras historias hasídicas, fue él el primero en hacerme entrar en el universo de Baal Shem y de sus discípulos. Y allí los hechos no importaban. Hacía caso omiso de si las fechas cronológicas y los acontecimientos concordaban o no. Lo que me interesaba no era que 2 más 2 fueran 4, sino que Dios es uno solo. Mejor aún, que el hombre y Dios son uno solo. Y esto vale también para el presente. El secreto está en Aleph, en el uno, que equivale a uno, Aleph. Oigo aún la voz de mi abuelo. Te dirán, por supuesto, que tal o cual historia no puede objetivamente ser cierta. ¿Y qué? Un Hasid objetivo no es un Hasid. Tenía razón. El llamado que lanzara el Baal Shem era un llamado a la subjetividad, al compromiso apasionado. Las historias que contaba o que mi abuelo contaba acerca de él se dirigían más a la imaginación que a la sabiduría. Tendían a demostrar que el hombre es más que lo que parece ser y que es capaz de ofrecer más de lo que parece poseer. Disecarlas es empequeñecerlas, juzgarlas es alejarse de ellas y falsearlas. De ese modo uno pierde más que lo que podría ganar. No es sorprendente, como se iba a descubrir más tarde, que el Baal Shem había tenido tan poca suerte entre los historiadores laicos del exterior. Se les escapa. En el plan estricto de la historia, el personaje aparece impreciso, nebuloso. Nada se puede decir con certeza respecto de él. Los que pretenden haberlo conocido, haberse acercado a él,
o haberlo amado son incapaces de hablar acerca de él si no es como poetas. Lo ha hecho soñar tanto, los ha hecho soñar tanto, que lo describen como en un sueño. Es por eso, por lo menos en parte, que tantos racionalistas lo estudian con una objetividad que no tratan siquiera de disimular, convirtiendo en leyenda su vida se les desliza por entre los dedos. Si los historiadores judíos como Graetz, Kahana o Dubnov muestran hacia él una animosidad que va más allá del marco ideológico, es también porque los perturba en sus roles de historiadores. Si lo culminan, si lo tratan de charlatán, de borracho grosero, perverso, de curandero ignorante y voraz, si lo detestan hasta el punto de convertirlo en un personaje de una bajeza maléfica, es porque le guardan rencor. A pesar de sus esfuerzos, no han podido jamás definirlo ni encerrarlo en sus normas. Aquí la imaginación había logrado subordinar al conocimiento. Repito, aquí la imaginación había logrado subordinar al conocimiento, o por lo menos deformarlo. En ese juego de luz y de sombra, el aspecto real del héroe es recuperado de las tinieblas. Quien trate de entender su destino por medio del análisis choca de inmediato contra las imágenes reflejadas por un espejo fantasista que las agiganta. Visto a través de leyendas, el personaje evoluciona en un mundo cuyas leyes no son las nuestras. A fuerza de escudriñarlo, acabamos por confundir la luz con la sombra, que se lo disputan para glorificarlo cada vez más. No hay nada que inquiete más, que humille más a un historiador. No poder hallar un nexo, uno solo, no importa cuál, entre el mito y el ser, entre la ficción, la fabulación y lo vivido. Es para un historiador el colmo de la incomodidad, más si se trata de un hombre que en un pasado relativamente reciente trastornó el judaísmo en su base misma, revolucionando su pensamiento, su sensibilidad y su manera de vivir. Un hombre que casi por sí solo abrió en el alma de su pueblo nuevas regiones encantadas y una creatividad hasta entonces inexplorada del individuo, una creatividad que lucha contra aquello que está fuera de los límites de su comprensión, que lo agobia o que lo arrastra hacia el infinito. El hombre que dejó su huella en tantas fugas de tantas masacres a través de la Europa central y oriental, el guía que convirtió la supervivencia en un imperativo y que además lo hizo posible, el maestro que hizo cantar a tantas comunidades en desgracia, se las arregló. Nunca se sabrá cómo, para escaparse como en puntas de pie, sin dejar a los buscadores profesionales
el menor elemento autobiográfico válido. Obsesionado por la eternidad, hizo caso omiso de la historia y se dejó llevar por la leyenda. Las obras que se le atribuyen: Tzidkei Habesh Lit, Keter Shem Tov, Sebat HaRivash, pertenecen a otros. Sus cartas apócrifas a sus hijos, a sus discípulos, no ofrecen sino un interés secundario de color local. No existe de él ningún retrato, ningún documento, ninguna firma que pueda servir de prueba de que detrás de la leyenda había un hombre, un rostro, un destino. Quizás era su manera de subrayar su desprecio por la cosa escrita. Al discípulo que consignó en el papel la enseñanza recibida de su propia boca, le dijo lo siguiente: no hay nada de mí en esas páginas. Creíste oír lo que yo no he dicho, y también dije una cosa, oíste otra y escribiste una tercera. Lo que ocurría es que en el espíritu de Baal Shem, al retroceder la imaginación, toma fuerza, toma valor de testimonio con el mismo derecho que un documento, y a veces más. Negarlo sería rehusar el derecho de ciudadanía del arte en todas sus formas. Tanto lo real como lo imaginario forman parte de la historia. Lo primero es la corteza, lo segundo la savia. Es precisamente sobre la imaginación que el Baal Shem actuaba tanto durante su vida como después de su muerte. Cada uno de sus discípulos lo veía de una manera distinta. Para uno representaba una cosa diferente, su manera de verlo. Incluso en los recuerdos echan luz sobre ellos mismos, más que sobre él. Había liberado en ellos la imaginación, la que, habiéndose dado rienda suelta, acabó por hacerse dueña de todo, incluso de él mismo. De allí la multiplicidad de contradicción de las historias que le conciernen. Los historiadores se muestran terriblemente fastidiados por esto. Los hasidim no. El hasidismo no teme las contradicciones. La vida está llena de ellas. Solo las borra la muerte. Así el hasidismo enseña humildad y alegría, el temor a Dios y el amor a Dios, la dimensión a la vez sagrada y pueril de la existencia, el papel de Rabí como intermediario entre el hombre y Dios, quienes por otra parte en sus relaciones yo y tú pueden y deben al mismo tiempo prescindir de él. ¿Qué prueba esto? Simplemente que la contradicción es propia del hombre, pero no de los historiadores. Al no poder cercar al personaje de Baal Shem, lo combaten. Algunos llegan incluso a negar su existencia. Sería, según ellos, un invento de sus discípulos cuya existencia felizmente no es puesta en duda.
Otros simplemente sostienen que había dos Besht y que el movimiento jasídico fue fundado por el otro. Ambigüedades, confusión de lugares, de fechas, paradojas, controversias. La leyenda del Bashem se multiplica. Gran simplificador en materia de ideas. Gran simplificador en materia de ideas. Gran simplificador en materia de ideas. Parece haber hecho todo lo posible para enredar las pistas que llevan a su persona. La fecha de su nacimiento aún no ha sido establecida. 1698 según unos, 1700 según otros, como si eso importara algo. Sin embargo, se supone que nació en una aldea, una fortaleza, llamado Kop, pero aún así los especialistas tienen dificultades en ponerse de acuerdo acerca de su ubicación. Dubnov la sitúa cerca de Kamenets, Balaban a las orillas de Dnieper, en tanto que Schechter prefiere situarlo en la Bucovina. Mahler, en cambio, lo asocia a Galicia. Está claro, el Besh, incluso la geografía se vuelve misteriosa. También es un misterio todo lo que concierne a su infancia, su educación, su vida familiar, sus proyectos, sus idas y venidas por montes y valles para acudir en ayuda de quien necesitaba ayuda o amor. Sus padres, Eliezer y Sara, eran ricos y generosos, según unos, pobres pero generosos según otros. Su hijo Israel les habría sido dado en recompensa cuando estaban por cumplir los 100 años. Se habrían mostrado hospitalarios y comprensivos para con el profeta Elías, según una versión, y para con Satanás según otra. Su hijo se convertiría en símbolo de promesa y de consuelo para todos los que anduvieran a tientas en la oscuridad. Eliezer, que es el padre, dice la leyenda, era un hombre tan bueno y perfecto que el cielo decidió ponerlo a prueba. Un desconocido vestido de nómade, con un báculo en la mano y una alforja al hombro, golpeó su puerta un viernes a la noche cuando la pareja de ancianos estaba ya sentada a la mesa celebrando la primer comida del Shabbat. Sin decir una palabra, sin esbozar un gesto de reprobación hacia el visitante que transgredía la ley, lo acogieron calurosamente, y porque no habían ni ofendido ni molestado al pobre profeta, este les anunció la novedad: el año próximo ya no estarán solos. Otra fábula describe a Eliezer, el padre, como víctima convertida en héroe. Raptado por los bárbaros, habría hecho carrera en un palacio real, ayudando al soberano a ganar sus guerras. A pesar de los honores con que se los cubría, se comportaba secretamente como un buen
yudí obediente de los preceptos de la Torá. El rey lo quería tanto que le dio una princesa como esposa. El matrimonio tuvo lugar, pero no fue consumado. Con vivo pesar de la princesa, para disculparse, él le confesó que no solo estaba casado, sino que además era yudí. Magnánima, lo ayudó a abandonar el reino y regresar a su hogar, y por haber sido fiel a su pueblo y a su esposa, tuvo un hijo gratificado con todos los dones e investido de todos los poderes. Antes de morir, Eliezer dijo a su heredero: me voy antes de poder hacer de ti un hombre temeroso de Dios y amante de aquellos que le temen. Recuerda una cosa: Dios te acompaña y solo a Él has de temer. Y el Besht agregaría más tarde: Dios ve, Dios observa, está en toda la vida, en todas las cosas, y todo depende de su voluntad. Es Él quien decide el número de veces que la hoja rodará en el polvo antes que el viento se la lleve. Huérfano sin medios de subsistencia, practicó todos los oficios: preceptor, ayudante de chantre, sacrificador ritual. Algo torpe, distraído, extravagante, vivía a costa de la comunidad. Lo casaron joven, perdió su mujer y recomenzó a vivir marginado, replegado sobre sí mismo en espera de un llamado. Numerosas leyendas circulan sobre la existencia que llevó antes de la revelación. Numerosas leyendas circulan sobre la existencia que llevó antes de la revelación. Habría protegido a unos escolares de un lobizón y de un hechicero. Habría acompañado a viajeros solitarios que tenían miedo de atravesar los bosques infectados de asesinos. Él mismo, libre de temores, se habría paseado por las montañas, hilando sueños en los que el fin se reencontraba con el comienzo. Hilando sueños en los que el fin se reencontraba con el comienzo, y en los que el canto del mundo respondía al del Creador. Ciertas fuentes lo presentan como un santo nebuloso e inofensivo, cuando no como inocente. Otros le atribuyen suficiente tacto y conocimientos halágicos para hacer de él un dayan, un juez de la comunidad. Fue como juez que encontró un cierto Reb Abraham o Reb Efraín Kitiver, que tenía una hija casadera, Ana. ¿Qué edad tenía ella en esa época? Algunos meses, según unos, muchos, puesto que ya estaba divorciada, según otros. Poco importa, se firmó el contrato de compromiso, en el que a instancias del novio figuraba su nombre, Israel hijo de Eliezer, y sus títulos eventuales. Luego el padre de Ana murió. Pasaron muchos años y el novio, disfrazado de campesino,
se encontró con Rabí Gershon Kitiver, su futuro cuñado. Tomándolo por un mendigo, quiso darle una limosna. No, dijo el visitante, no se trata de eso. Tengo que hablarte, solo. Luego, en un tono rudo, casi grosero, quiero a mi mujer, dame a mi mujer. Rabí Gershon, que era uno de los notables más respetados de la ciudad de Brody, no encontró la broma de su gusto, pero luego de haber visto el contrato firmado por su padre, aconsejó a su hermana no ligar su vida a ese rústico. Sería un casamiento desigual. Ana eligió obedecer la voluntad póstuma de su padre. Se fijó el día del casamiento. Antes de la ceremonia, el extranjero tuvo una conversación a solas con Ana. Le dijo: no soy quien tú crees, pero no es necesario divulgarlo. Le contó la senda que había elegido, le predijo las dificultades que iba a tener que sobrellevar, los obstáculos que les faltaban salvar. Ana se declaró dispuesta a afrontarlos a su lado. Años duros, áridos. Rabí Gershon, avergonzado de su cuñado, lo presionó a irse lejos, lo más lejos posible. Les compró una posada, una taberna, luego un caballo y una carreta. Aislado en Cárpatos, Israel y Ana conocieron la miseria. Cavaban la tierra y vivían de la arcilla que vendían a los aldeanos. Llamado un día a la presencia del rabino local, quien quería enseñarle los preceptos fundamentales del judaísmo, el Baal Shem se ponía y se sacaba alternativamente su máscara de hombre simple. El rabino, perplejo, no comprendía nada. ¿Cómo un rostro podía cambiar de intensidad de luz, incluso de expresión, tan rápidamente? Ordenó el visitante decir la verdad. Sea, dijo el Baal Shem, pero quedará en secreto por el momento. Pero había una loca en Brody, veía a los hombres sin sus máscaras. En presencia de Baal Shem le dijo: sé quién eres, no me das miedo, sé que posees poderes, pero sé también que no tienes el derecho de usarlos antes de llegar a la edad de 36 años. Cállate, le respondió, si no reuniré enseguida un tribunal que echará al Dibú fuera de ti. Y la mujer asustada se calló, sabía a qué atenerse. Los otros solo se enteraron más tarde. Al cabo de 7 años de soledad y ascetismo, el Besht recibió la orden de manifestarse y de asumir su destino. Ese Shabbat, un viajero, alumno de Rabí Gershon, se encontraba en la casa de Israel y de Ana. Esa medianoche se despertó sobresaltado. Una llama inmensa se retorcía sobre el hogar. Pensando en un principio de incendio, se precipitó a apagarlo. Vio entonces a su anfitrión envuelto en luz. Perdió el conocimiento. Vuelto en sí, escuchó una voz que le reprendía: no se mira hacia donde no se debe. Terminando el Shabbat, el viajero irrumpió en los oratorios y sinagogas de Brody e hizo conocer su descubrimiento.
Muy cerca de aquí hay una explosión de luz. Los hombres se reunieron a la orilla del bosque, construyeron una especie de trono hecho de ramas y hojas, y el Best se ubicó allí. Voy a abrir un camino nuevo, declaró. Tenía 36 años. La loca había visto bien, lo sabía antes que todos. Es extraño, pero de todos los devotos y sabios que residían en Brody, solo ella hablaba el lenguaje del joven santo en el bosque. Fue extraño también el peregrinaje de Basel a Tierra Santa. ¿Se trataba de un deseo o de un proyecto preciso? Una leyenda dice que unos bandidos en alguna parte de los Cárpatos le habían indicado un túnel subterráneo que desembocaba entre Safed y Jerusalén. Otra afirma que fue allí, pasando por Estambul en compañía de su escriba Reb C. Hersh Soifer, ya citado, o de su hija Udel. Para simplificar las cosas, una tercera versión sostiene que los había llevado a los dos o que hizo el viaje 2 veces. Según la cuarta versión, nunca puso en ejecución el proyecto. Otros enigmas. ¿Participó o no en un debate público con los adeptos de Jacob Frank en Lemberg? ¿Practicó o no el oficio de curandero? ¿Distribuyó amuletos para conjurar el mal de ojo o para exorcizar al demonio? Las opiniones están divididas, incluso la fecha de su muerte suscita controversias. Unos dicen el primer día de la fiesta de Shavuot, otros el segundo. Y repitámoslo, toda esta confusión se refiere a un hombre que vivió no en la Edad Media, sino en pleno siglo XVIII. Este contemporáneo de Voltaire y de Kant, de Lessing y de Diderot, constituyó su reino no en la lejana supersticiosa África, sino en Europa, donde el hombre, al emanciparse, comenzaba a reducir la historia a su propia escala. El hombre se informaba, viajaba, exploraba, quería conocer todo, explicarlo todo. Se destruían ídolos, se demolían altares y se quería que se supiera. Políticos y mecenas, aventureros y revolucionarios, tribunos, exaltados y diplomáticos, sesudos y tramposos, todos se encontraron en medio de inscribirse en la crónica y en la historia de su tiempo, todos salvo Baal Shem. Solo subsiste de él su leyenda, pero una leyenda con repercusiones profundas y durables. Paradójicamente, esa leyenda se vuelve más tangible, más real con los años, más que cualquier otro personaje histórico, excepto el profeta Elías. Estaba presente tanto en la alegría como en el duelo. Inundaba cada shitib, cada choza con su calor, con su luz. Cada hasid tenía 2 maestros, el suyo y el Best, y uno sacaba sus fuerzas del otro. Uno ayudaba a vivir y el otro a creer. El que no se proclamaba partidario de Best solo podía evolucionar fuera de la comunidad hasídica en marcha.
Los más hermosos cuentos tienen al Baal Shem por héroe, o al menos como punto de referencia. Quizás deberíamos decir que era la suma de las historias que se contaban y que aún hoy se cuentan sobre él y su obra. Mejor aún, él es su leyenda. El hijo de Sara y de Eliezer no era, sin embargo, el primero en llevar el título de Baal Shem. Otros maestros del nombre lo habían precedido. La crónica ha retenido ciertos nombres: Joel Baal Shem, Eliyahu Baal Shem, Benjamín Baal Shem, hacedores de milagros, taumaturgos ambulantes que recorrían la campiña y atravesaban ciudades y aldeas, llegando a veces hasta las grandes aglomeraciones tales como Worms, Lublin y Londres. Y luego hubo ese misterioso Adam Baal Shem, considerado como precursor. Es él quien habría confiado a su hijo sus escrituras esotéricas para el futuro. Maestro del buen nombre. Santos y curanderos pintorescos, más o menos eficaces, la gente se acercaba a ellos por superstición. Se vangloriaban de poder conjurar el mal, alejar al demonio y el mal de ojo, poder volver a la vida a los niños moribundos. Para distinguir a Israel Baal Shem de estos otros, se añadió a su título la palabra Tov. Era él el maestro del buen nombre. Su aparición relegó a los otros a la sombra o al olvido. Quedó solo él en escena. No era tampoco el primer Hasid, sin hablar de los Hasidim del Talmud o del siglo XII. Recordemos que ya existían cofradías hasídicas, aunque de un género diferente, en Brody, Bar, Kitev, Besboboch, que reunían a cabalistas y a sabios famosos, entre los que se contaban Rabbi Gershon Kitiver, Rabbi Nachman de Ordenko, Rabbi Nachman de Kosov, Rabbi Wolf Kitzes, Rabbi Isaac de Drovich, Rabbi Shabbatai Rashkover. Formaban círculos cerrados y se empeñaban en permanecer siendo una élite, desalentando nuevas adhesiones. Cada candidato debía no solo exhibir conocimientos superiores en el Talmud y la Kabbalah, sino también comprometerse a practicar un ascetismo riguroso y abstenerse de hacer de profetas. Se dice que el Besht él mismo aspiró a ser miembro de esa cofradía sin éxito. Su saber fue considerado insuficiente. En otros términos, antes del Besht ya existían Hasidim, pero el hasidismo, tal como nosotros lo conocemos, fue él quien lo inventó o lo reinventó, dándole nombre existente en contenido nuevo. No lo hizo sin dificultades. Ciertos hasidim a la antigua fueron sus peores adversarios antes de unirse a él como amigos, compañeros y adeptos. Le reprochaban, en principio, ser demasiado abierto. Desconfiaban de las masas, con algunas excepciones. Terminaron por someterse a su dominio. Supieron amarlo y reconocerlo públicamente.
Rabí Nachman de Kosov fue una de las excepciones. Incluso se negó a encontrarse con el Besht. Sus allegados debieron insistir largo tiempo para que aceptara venir a hablarles a solas. Se dice que usted lee los pensamientos de vuestro interlocutor, ¿es cierto? Sí, respondió el maestro sin falso pudor. Pruébalo, dígame, ¿en qué pienso en este momento? En Dios, por supuesto, dijo el Besh, que no arriesgaba nada. El yudí piadoso debe tener a Dios presente en todos sus pensamientos. Muy fácil, contestó el visitante. Cierto, replicó el Baal Shem. Es fácil porque de hecho todos los hombres piensan en Dios, pero cada uno piensa en Él a su manera. Si le interesa, le diré cómo piensa usted. ¿Mantuvo la apuesta? Nadie lo sabe. Rabí Nachman no llegó nunca a ser Hasid, pero luego de este encuentro ya no permitió que se criticara al Baal Shem en su presencia. Decía: es una disputa que solo nos atañe a nosotros, empezó antes de nosotros. Opuso a David y a Saúl, a Hillel y Shamat, les prohibió intervenir. Los dos hombres se hicieron compañeros y amigos, pero el Baal Shem tuvo más éxito con otros jefes espirituales de la región, tales como Rabí Pinjas de Koretz, Rabí Jacob Yosef de Polnoye y Rabí Dober de Mesrich. El primero fue conquistado por su mirada, el segundo por sus historias y el tercero por su ardor. Para extender su doctrina, el Baal Shem no economizaba ni su tiempo ni su fuerza. Se encontraba continuamente en los caminos, surgiendo en los bosques y las ferias, abandonando a los desconocidos, ricos o pobres, abordando a los desconocidos, ricos o pobres, eruditos o iletrados, para ser adeptos. Si alguno le interesaba particularmente, hacía todo lo posible para atraerlo a su círculo de íntimos. Para dejar contento al Rabí Nachman de Kosov, hizo un largo desvío para probar así la poca importancia que daba a la distancia cuando se trataba de dejar contento a un amigo. Una vez viajó más de un día y una noche para celebrar el Shabbat con Rabí Jacob y Yosef de Polmoye, con los que estimaba era la generosidad hecha hombre, complaciente, atento, amable. Al saber que uno de sus discípulos entregaba la mortificación del cuerpo, se tomó el trabajo de enviarle una larga carta conjurándolo a vigilar su salud, dándole incluso que beber y cuándo. Los únicos que no encontraban gracia a sus ojos eran los rabinos oficiales. Un día habrá tantos que impedirá la llegada del Mesías, y los médicos creen que pueden explicar todo y solo ven la superficie de los males. Amaba a sus discípulos como un padre o un hermano mayor, interesándose en las actividades de cada uno hasta en los menores detalles. Les interesaba saber todo, conocer
y comprender todo de cualquiera que lo siguiera. Cada discípulo estaba convencido de que el maestro solo se interesaba en él, solo lo veía a él. Un día, dice la leyenda, sus compañeros y alumnos se dieron cuenta de que todos eran iguales a sus ojos y entonces se callaron un largo momento. Sin embargo, al mismo tiempo que se concentraba en los elegidos que lo rodeaban, el Best se cuidaba de no olvidar la base. También es cierto que en el curso de sus frecuentes viajes a través de las 50 ciudades y pequeños pueblos cuyos nombres figuran en los primeros elogios consagrados a él, desde los Cárpatos hasta el Dnieper, trataban de convertir a los mejores espíritus para hacer de ellos apóstoles, pero no lo hacía a expensas del aldeano ordinario o del ciudadano medio. Lo hacía a costa de sí mismo, sin preguntarse previamente si el beneficiario anónimo valía la pena. Todo ser humano merecía su atención. Es simple. Aparecía allí donde se tenía necesidad de él, o de alguien como él, allí donde hombres y mujeres olvidados del cielo tenían necesidad de un signo, de un mensajero para no sucumbir a la resignación y a la desesperanza. Personaje de una vehemencia contagiosa, cambiaba al que se acercaba a él. Los seres más mediocres comenzaban a vibrar en contacto con él. Un encuentro con él constituía el acontecimiento de una vida. Le bastaba detener su mirada en su interlocutor para que éste se encendiera. Protege del frío a un viejo aldeano, se volverá rico y centenario. Un escolar lo conmueve al recitarle su lección, recogerá gloria y serenidad. Un ladrón tiene la mala suerte de cruzarse en su camino, desenmascarando se vuelve hacia él Best y le dice: puesto que usted sabe ver, ¿por qué no trata mejor ver el bien? Súbitamente el ladrón penetra en el jardín encantado de la leyenda jasídica, y aún escucho a mi abuelo que me decía: nadie se sentía extranjero en el universo del Best. También era cierto en cuanto a sus discípulos. El hasidismo no considera a ningún hombre como extraño. Ningún hasid está de más a los ojos del rabí. Un hasid que deja de practicar sigue sin embargo siendo hasid. Será salvado por sus compañeros que se sienten responsables de su suerte. Ser hasid, decía el Best, es ser solidario. Al revés de los rabís de las generaciones siguientes, no poseía residencia fija, no mantenía un consejo, no empleaba ni
ni servidor ni secretario para seleccionar a los visitantes y poner una pared entre él y los pedigüeños. Quería ser accesible a cualquiera que viniera a confiarle sus problemas, sus penas. Mejor aún, no se contentaba con recibirlos, iba hacia la gente. Se les adelantaba, siempre desplazándose sin respiro, a veces con su cochero Alexei, a veces con su escriba Reb Shloifer. Quería estar en todas partes a la vez, colmar todas las esperas, encarnar todas las esperanzas, y si creemos en la leyenda, lo lograba. Todos tenían derecho a su presencia. Se dirigía a los hombres y a las mujeres, a menudo a las mujeres más que a los hombres, en la sinagoga y en la calle, en las ferias y en las tabernas, en todos los momentos del día, a todas horas de la noche. Le era necesario llegar a mucha gente, al mayor número posible de corazones. Ningún lugar estaba demasiado alejado, ningún hombre era demasiado indigno. Mientras la rama no está cortada del árbol, se justifica la esperanza, decía. Y también, para sacar al hombre del barro, es necesario hundirse en él. Le son atribuidas estas palabras tan hermosas. Un pequeño sadik quiere a los pequeños pecadores, un gran sadik quiere a los grandes pecadores. No debe extrañar que haya tratado según la tradición popular de venir en socorro de las almas condenadas de Shabbatai Zvi y Jacob Frank. El Baal Shem, por principio, no juzgaba, estaba allá para ayudar, no para condenar. Tampoco le importaba frecuentar los medios relativamente sospechosos o mal vistos. Allí se sentía más útil de entre los justos. Los bandidos lo buscaban como árbitro, los malhechores solicitaban su bendición y los borrachos le hacían confidencias. Sabía escuchar, entablar el diálogo, vencer las resistencias. Jamás se mostraba impaciente, intolerante. Uno podía confiarse a él, sin temer reprimienda o menosprecio. Un día vio a un aldeano que tenía el vino triste, pronunciaba frases desilvanadas. Atento el maestro dijo: cuando un hombre se confiesa, poco importa la manera. Nadie tiene el derecho de volverle la espalda. Le gustaba observar en las posadas a los aldeanos y a los rústicos que desgañitaban mientras bebían. Un día llegó a una taberna con un joven estudiante yudí. «Canta mejor que ustedes», le dijo a un grupo de jerguistas, «y va a demostrárselo». Un momento después, los bebedores bailaban al son de la nueva tonada que acababan de oír. Años más tarde, en el momento en que una banda se presentaba a matar a un yudí, el jefe recorrió su rostro. «¿Sabes cantar?» «Sí, canta». Y el ex estudiante también lo recordó. Cantó y así salvó su vida.
Era normal que el Baal Shem hiciera hablar de él. Solo se juraba por sus poderes, solo se citaban sus máximas. El mundo hebreo trastornado seguía su ascensión fulgurante, con temor o esperanza, a las dos o a la vez. Se tomaba posición en favor o en contra de este personaje fuera de serie, que parecía estar en todos lados al mismo tiempo, siempre como una ráfaga, dejando a su paso admiración o cólera. En efervescencia, los medios rabínicos tradicionalistas y los círculos racionalistas de la emancipación buscaban la manera rápida de combatirlo antes de que fuera demasiado tarde, pero ya era demasiado tarde. La leyenda del Baal Shem había encendido la imaginación hebrea con demasiada violencia y en demasiados lugares para que aún se pudiera borrarla o incluso frenarla por decreto. Respondía a una necesidad. Es que para los Yudim que vivían en la parte más asolada de Europa central y oriental del siglo XVIII, no se mostró particularmente clemente. Las grandes corrientes liberadoras no le llegaban. El combate contra el despotismo y las injusticias sociales no tenían por mira aligerar sus sufrimientos. Para Voltaire, son un pueblo ignorante y bárbaro que une desde hace mucho tiempo la avaricia más sórdida a la más detestable superstición y al más invencible odio hacia los pueblos que los toleraron y los enriquecieron. No le importa confesar. Se miraba a los judíos del mismo modo que nosotros miramos a los negros, como una especie del hombre inferior. Diderot no los quiere. Goethe lo detesta reprochándoles sus innumerables vicios, cobardía, avaricia, engaños. Fichte, buscando una solución definitiva, constata que los Yudim son irrecuperables, ya que no se puede cortarles la cabeza y darles otras. Moisés Mendelssohn no se atreve a enviar a sus hijos fuera, les tiran piedras en la calle. Sin embargo, el filósofo es respetado, celebrado, festejado en los medios de la alta sociedad. Y entonces, esto no prueba nada. Se puede perfectamente admirar a un yudí y despreciar a los yudim. Actitud muy común en Europa en esa época. La cultura florece, pero el corazón ha absorbido sin saberlo demasiado veneno desde muchas generaciones atrás. En el siglo de las luces, el grito del corazón es un grito de odio. Los Yudim, los de Polonia sobre todo, y también los de Ucrania, eran los más despreciados. No gozaban de ningún derecho, compraban su protección, su libertad, su vida, dependía del buen ánimo del señor que explotaba sus dones en materia de negocios.
Si el tabernero, el posadero, el administrador se presentaba el fin de semana o el fin de mes con una bolsa insuficientemente provista, los golpeaban hasta hacerlos sangrar y los metían en prisión. Y nadie podía salvarlos. Esto era particularmente cierto en las pequeñas aldeas y villorrios aislados, alejados de los centros donde existe un sistema de ayuda mutua local, a veces eficaz. Nadie tenía más derecho a quejarse que el yudí del caserío perdido. Se sentía olvidado, abandonado por sus hermanos. En las grandes aglomeraciones los problemas son de un orden diferente. Las comunidades de yudí están demasiado divididas, los eruditos y los incultos, los ricos y los miserables, los dirigentes y los artesanos, los dignatarios y los desválidos. Las clases se oponen en la desconfianza, la angustia y el rencor. En lo alto de la escala social, los jefes laicos, siempre acomodados, cuando no ricos, los rabinos a menudo nombrados por estos últimos, los talmudistas, los devotos, los docentes superiores. Quien no posee ni título ni fortuna está mal considerado. Quien no da pruebas ni de saber ni de piedad, pertenece a la clase oprimida, condenada a la impotencia. En el plano espiritual, el judaísmo atraviesa una crisis no menos grave. Las instituciones rabínicas existentes son demasiado rígidas, encerradas e inmutables. No permiten ninguna evasión, no toleran ninguna iniciativa individual. Traumatizados por la pesadilla del falso mesianismo del siglo XVIII. Los rabinos desconfiaban de todo lo que parece nuevo, de todo lo que es oscuro. Quien se aparta de la interpretación escrita de la ley, quien hace demasiadas promesas, es inmediatamente sospechoso de herejía. Son de opinión que el judaísmo ha tolerado demasiados visionarios inspirados, sermoneadores de multitudes, para dejarles el campo libre, para salvaguardar la tradición. La rodean de barreras, de obstáculos. Quien trata de derribarlos es objeto de una reprensión fanática despiadada. El yudí, que solo tiene su memoria, se acuerda de fragmentos de sueños burlados por Sabtai Tzvi y sus emulos. Sabe que para el exiliado la esperanza puede convertirse en la peor de las torturas, en el más cruel de los peligros. Para tener es necesario saber esperar, es necesario tener paciencia. Para durar es necesario doblegarse, seguir los senderos estrechos pero familiares y rechazar la atracción de lo desconocido.
Pero nadie puede vivir largo tiempo sin sueños y sin leyenda. Basta entonces con que un hombre los encarne para que se impogne y reine. Sin embargo, el mismo Brecht habría considerado la fama como un peso, como una carga indigna. Cuando a los 36 años supo por una visión nocturna que había llegado el tiempo para él de descender de la montaña, de arrojar la máscara y de asumir el papel y funciones de guía de hombres y de hacerse cargo de sus almas, casi se rompió su corazón. Su pena fue tan grande, se dice que ayunó 3 días y 3 noches para anular la orden. Un día envió a sus discípulos a una ciudad lejana para encontrar allí un Lamed Babnik, uno de los 36 justos sin los cuales el mundo no sabría subsistir, y le dijo: este hombre se parece como un hermano, tenemos la misma edad, los mismos orígenes, las mismas virtudes y los mismos conocimientos. Antes de nuestro descenso a la tierra habíamos tomado los dos la decisión de observar desde el primer momento el primer mandato que se nos presenta, el de Kibud Em, de honrar a nuestras madres. ¿Cómo? No lloraríamos para no inquietarlas, y mantuvimos la palabra. Jamás he llorado en presencia de mi madre, pero en cuanto se iba al mercado o al oficio ya no podía contenerme. Los vecinos le reprochaban entonces su aparente insensibilidad y ella, que no comprendía nada, lógicamente, sufría por ello. Mi amigo, por el contrario, se denominaba incluso cuando su madre estaba ausente. Por eso fue que en lo alto se decidió que él podía, a título de recompensa, seguir siendo un justo oculto, mientras yo era condenado a la celebridad. Sus admiradores, sin embargo, sabían cómo rehabilitarlo bajo los rasgos del Baal Shem revelado. Decían: estaba el otro, el Baal Shem oculto, tan grande como aquel, pero más inalcanzable. Según ellos, todo lo que tocaba se volvía sagrado. No dudaban en situarlo en el mismo rango que Moisés. Su maestro era el profeta Ahaya de Shiloh, el que David tenía como instructor, con un Simón Bar Ikaji o un Rabí Isaac Luria, los pilares más prestigiosos de la historia de la Kabbalah. Mantenía relaciones de igual a igual. En sus ascensiones hacía las esferas superiores. Llegaba a obtener victoria sobre sus grandes precursores y participar en una sesión de estudios al lado de los patriarcas. Llegaba incluso a conversar con el Mesías. Al preguntarle: ¿pero cuándo vendrás?, el Mesías le respondió: cuando tu fuente desborde, cuando tu enseñanza se haya extendido lejos, muy lejos. Y el ángel exterminador le preguntó:
¿por qué masacras tantos Yehudim inocentes e indefensos? Lo hago por amor de Dios y por su gloria, respondió el ángel con sorprendente humor. Privilegios que la leyenda atribuye a la raíz de su alma, a sus méritos llamados ancestrales, pero el Baal Shem parece haber preferido proteger una imagen de hombre que solo podía contar con sus propias acciones y que trabajaba duro para cada triunfo. Esta es una de las atracciones del hasidismo. Todo está dado, pero todo está por hacerse, si los poderes están dados por Dios. Corresponde al hombre tomarlos de él. La perfección no es cuestión de herencia o de tradición. Hombre del pueblo, el Baal Shem quería serlo y lo fue. No podía enorgullecerse de venir de una progenie, de una familia de notables o de tener una situación social determinada. Nada lo identificaba con la clase dirigente. No poseía ni títulos oficiales, ni amigos influyentes, ni protectores poderosos, ni bienes materiales, ni ricos admiradores. Incluso no podía pretender a una vasta erudición talmúdica. Por el contrario, le gustaba aparentar ser un ignorante, un iletrado que salmodía algunas plegarias fundamentales con dificultad y como a su pesar. Así conoció el éxito inmediato entre los desválidos, se identificaban con él. Si hubiera sido hijo de rabino, niño prodigio, relator famoso o yerno de un negociante rico, habría impactado menos la imaginación popular. Era, en parte, a causa de sus orígenes humildes que tanta gente pobre llegaba hasta él. Era uno de los suyos. Representaba su yo oprimido, sublimado. Les hacía descubrir un mundo hasta entonces inaccesible, pero en el que ya se sentían a sus anchas, un mundo en el que el calor reemplazaba la severidad y en el que la esperanza parecía sonriente y vigorosa. Le decía lo que ellos deseaban escuchar, que cada uno de ellos vivía en la memoria de Dios, que cada uno de ellos vivía en la memoria de Dios, que cada uno de ellos participaba en los dramas y en las fiestas de su pueblo, cada uno a su manera y según sus medios. Les decía que Dios se sitúa por encima de las fronteras, por encima de las clases y las distinciones, cualquiera fueran ellas. La plegaria sincera vale el encanto místico. El fervor nacido en un corazón puro sobrepasa la salida de un pensamiento complicado e impenetrable. Repito, la plegaria sincera vale el encanto místico. El fervor nacido en un corazón puro sobrepasa la salida de un pensamiento complicado e impenetrable. El cochero que besa los rollos sagrados de la Torá complace más a Dios que los ángeles que lo alaban, y solo eso hacen. Le decía que no perdieran el coraje, que no perdieran la esperanza,
y que no se sintieran inferiores o disminuidos ante los que querían imponérseles por sus puestos o su ciencia. Les decía que desconfiaran de quien pretendían tener derechos sobre ellos. Tener derechos sobre ellos. Todos los hombres pertenecen a Dios con la misma razón. Y también les enseñaba a desconfiar de quien pretendía tener todas las respuestas. ¿Quieren saber si tal rabino no es un impostor? Ir a pedirle consejo, pregúntenle si conoce la manera de alejar los pensamientos impuros de vuestro espíritu. Si dice sí, es que es un impostor. Le explicaba por qué debían deshacerse de sus sentimientos de vergüenza o de remordimiento por no haber nacido rabinos, oficiantes o estudiantes eternos. El orgullo del saber es peor que la ignorancia. El orgullo del saber es peor que la ignorancia. Buscar vale más que encontrar. El conocimiento verdadero no tiende a humillar. El conocimiento verdadero no tiende a humillar. Solo es arrogancia hacia ella misma. La grandeza del hombre, les decía, reside en su capacidad de humildad, que comience por someterse a Dios, crecerá y será libre. Les decía que creer que existe el secreto a veces debe bastar. Les decía que creer que existe el secreto a veces debe bastar. Y también que el hombre tiene necesidad de algo para elevarse y realizarse. Basta que lo quiera de todo corazón. Les decía que el conocimiento abstracto no es el depositario exclusivo de la verdad. Les decía que el conocimiento abstracto no es el depositario exclusivo de la verdad. Depositario exclusivo de la verdad. Que no constituye el único camino que conduce a la santidad, y que la santidad no representa el único lazo entre el hombre y lo que hay de eterno en él. El canto vale más que las palabras, la intención cuenta más que las fórmulas, y corresponde a cada individuo adquirir todos los poderes. También, ¿por qué desesperar? ¿Por qué renunciar al combate? Una lágrima, una plegaria pueden alterar el curso de los acontecimientos. Un hilo de melodía puede contener toda la alegría del mundo, y al liberarla puede influir en el destino. Ninguna élite tiene monopolio sobre el canto o sobre el grito. Dios escucha al pastor que toca su flauta, igual que el santo que renuncia a sus ataduras terrestres. La sed del prisionero es igual a la del sabio. La sed del prisionero es igual a la del sabio. Una y otra representan lo que hay de esencial en el hombre. Y también les decía que la tristeza debe ser combatida con la alegría, y no con una tristeza mayor como lo entendían los ascetas. El hombre que se mira a sí mismo solo puede hundirse en la melancolía.
pero en el momento en que abre los ojos a la creación que lo rodea, conocerá la alegría, y esta alegría conduce a lo absoluto, a la liberación, a Dios. Esta es la nueva verdad anunciada por el Baal Shem, y los Yudim por millares se dejaban llevar por este llamado. Tenían necesidad de él para vivir y sobrevivir. Gracias a él, la alegría después del sufrimiento podía unir los corazones en la diáspora y el exilio. Alegría del hombre que ya no está solo, alegría del viejo que espera el cambio de los tiempos, alegría de aquel que encuentra con quien hablar y de aquel que desea escuchar. El Baal Shem era un momento de alegría y de elevación en una era de lamentación muda, y cuando murió en 1760, 24 años después de su revelación, no quedaba en Europa central y oriental una sola comunidad de Yudí que no llevara su marca. Fue la chispa sin la cual miles y miles de familias se hubieran hundido en la oscuridad y en el vacío. En efecto, la chispa se había transformado en una inmensa llamarada y desgarraba las tinieblas.